buenas noches con todos nuestros oyentes y seguidores del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Desde Huaraz nuevamente transmitiendo el curso Manejo Tecnificado del Cultivo de Quinoa en la Sierra del Norte del Perú. Estamos en vivo con el ingeniero Toribio Norberto Tejada Campos, el ingeniero agrónomo, por supuesto, especialista en cultivos andinos del Instituto Nacional de Innovación Agraria, de la Estación Experimental Agraria Baños del Inca, Cajamarca. Él esta noche nos va a exponer todo lo referente a sus experiencias respecto del manejo en la producción de quinoa. Seguramente dentro de nuestros participantes también tenemos diversas experiencias y esta noche vamos a interactuar con cada uno de ustedes. Entonces voy a dar pase al ingeniero Norberto, sino antes dándole la bienvenida y el agradecimiento profundo Muy a bien. nombre de CIA Campo Verde y a nombre de cada uno de ustedes que nos siguen en todos los eventos que hacemos de manera virtual. Muy buenas noches, ingeniero Norberto. Muy buenas noches, ingeniero Rasul. Para mí es un gusto compartir una vez más, digamos, con alguien de Huaraz, como ustedes, quienes me escuchan también. Bien, la vida nos lleva por varios escenarios, varios momentos, ¿no? Y qué bien que en algún momento, un día domingo, usted me contactó, recuerdo, y un poco conversamos sobre la posibilidad, digamos, de hacer este evento. Y para mí es un gusto compartir aquí unos momentos esta noche, sobre todo con usted, los profesionales que la acompañan, la institución, ¿no? Y los agricultores, sobre todo a quienes creo que tenemos una deuda muy grande por apoyarlos para su mejoramiento de la agricultura, ¿no? En verdad, en primer lugar, muchas gracias, ingeniero, muchas gracias al Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde Huaraz. Para mí es una oportunidad que nunca lo he dado en Huaraz, una pequeña compartir conocimientos, experiencias, y espero de que en cierta manera pueda servir lo que se pueda vertir en esta hora o este tiempo, ¿no? Y sobre todo interactuar con los agricultores, con los productores, con los profesionales también que tenemos la oportunidad de encontrarnos, escucharnos en este momento. Así es que lo que les voy a contar es algo que nosotros hemos aprendido, ¿no es cierto? He aprendido y con el transcurso de la vida y lo podemos sugerir a mucha gente que quiere cultivar quinoa. Y le hemos llamado en la Sierra Norte del Perú porque la Sierra Norte del Perú, para mi entender, lo conceptualizamos desde Huaraz, pasando por el Departamento de la Libertad, Amazonas, Cajamarca, hacia el Ecuador, hacia el norte, ¿no? ¿Por qué? Porque la Sierra Norte, desde esa parte, se caracteriza por ciertas condiciones muy diferentes a la Sierra Central y Sierra Sur, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos un poquito más a la línea ecuatorial, así es que las lluvias, un poquito del verdor de ciertas épocas mucho más evidente, así es que esas características tienen otras cualidades, otras climatología, temperatura, humedad, de tal forma de que nos diferencian de alguna manera a la Sierra Central en comparación, digamos, o sea, a la que es existente en Cusco, Ayacucho, ¿no? Y mucho más nos diferencia, la Sierra Norte se diferencia de la Sierra Sur, del altiplano, ¿no? Entonces, así es que lo que yo les voy a contar es lo que hemos aprendido para la Sierra Norte, pero sin embargo, todo el conocimiento de la Sierra Sur y la Sierra Central le hemos tratado de adquirir y replantear, retroalimentar para la Sierra Norte. ¿Bien? Entonces, bajo ese antecedente les quiero empezar el curso y permítame compartir en primer lugar un pequeño cuento. A ver si les gusta o a los agricultores, ¿no? Este cuento dice lo siguiente. Había una vez, dicen, un agricultor que estaba yendo por un desierto, un camino bastante agreste, seguramente ustedes saben, donde hay desiertos, a veces hay muchas espinas, de pronto hay piedras, no hay agua, hay mucho sol, etcétera, ¿no? Entonces este agricultor iba, seguramente era su camino, hacia un lado, estaba bastante cansado, ¿no? En ese trajinar de la vida. Entonces en ese cansancio, él percibió una voz misteriosa que le decía lo siguiente: cógete unas piedritas, mételas al bolsillo y verás que mañana te hallarás muy alegre, pero al mismo tiempo te hallarás
muy triste. Era un mensaje un poco anecdótico, un poco raro, ¿no? Entonces el campesino, como todos nosotros, seres humanos, siempre hacemos de una u otra forma caso a esos mensajes divinos, se agachó, cogió unas piedritas del suelo, los puso al bolsillo, siguió su camino. Bueno, llegó a su destino probablemente esa noche, pasó la noche, se recuperó un poco y al siguiente día se recordó el mensaje. Y de tal forma de que metió las manos al bolsillo, sacó lo que había puesto y para su sorpresa tan agradable, había pasado de que las piedras que él cogió se habían convertido en diamantes. Y tuvo bastante alegría. ¿Por qué? Porque ya no sería un campesino pobre, sino que podía venderlos esos diamantes con algo de dinero y tener suficiente dinero como para pasar su vida. Sin embargo, también le entró un momento de tristeza porque dijo, qué tonto he sido, más piedras hubiera cogido de las pocas que cogí. Amigos agricultores, amigos que comparten este curso, es una leyenda de la educación de la vida. ¿Cuántas veces en el mundo, cuántas veces los agricultores, nosotros profesionales, las personas que caminamos todos los días, tenemos esas oportunidades de que encontramos en el camino y que depende de nosotros si son piedras o seguirán siendo diamantes? A veces hemos ido a la escuela, a la universidad, a un colegio, y de pronto hoy nos puede pesar porque no hemos aprovechado el tiempo necesario, de tal forma de que podemos mejorar nuestra vida. Y así es la vida, esa es una parábola de educación que nos enseña que cualquier circunstancia que tengamos en la vida, cualquier encuentro, cualquier conversación, cualquier saludo con los amigos, puede ser un diamante para usted o una piedra en el camino. Espero de que lo que compartamos esta noche pueda contribuir en algo para ustedes. Espero que el tiempo que ustedes invierten en esta noche, en este tiempo, les pueda servir de algo. Lo esencial es, ustedes saben, lo que se dice y lo que a veces escuchamos por la radio, la televisión o alguna exposición como esta, puede ser muy importante, pero eso no será útil si yo no lo aplico. Así es que hay un reto, hay un desafío, ¿no? De cada información que alguien tiene, escucha, lo transmita en acción y mejoramiento para el bienestar. Porque hay un dicho muy simple que yo siempre manejo, que dice lo siguiente: usted debe hacer que su mañana sea mejor que el de ayer. Y si no, ¿para qué quiere la vida? ¿No? Entonces, en ese sentido, entraríamos a un concepto de ir mejorando, ir compartiendo. Aquí en el mundo, yo creo que no se trata de quién sabe más ni quién sabe menos. Toda la gente tenemos saberes, tenemos conocimientos, nada más que nos diferenciamos en esos saberes. Yo puedo saber de quinoa, por ejemplo, ¿no es cierto? Les puedo contar hoy esta noche. Pero ustedes, yo soy ignorante, digamos, en otros temas que ustedes conocen. Y ustedes muy bien me pueden contar de nuevo. Así es que en este marco, lo que se trata es de interactuar, de, como ya dijo el ingeniero Rasul, de interactuar ideas, ¿no es cierto?, saberes, de tal forma de que lo que yo sé en este momento pueda mejorarse con la idea de otra persona, ¿no es cierto?, que me da para analizar, para reflexionar lo que estoy haciendo y aplicarlo mañana o pasada en mi campo, en mi chakra, qué sé yo. Bien, entonces, desde luego estamos hablando, en nuestro contexto, no, me parece que estamos hablando, y ojalá no me equivoque, de agricultores, de agricultura familiar, es decir, aquellos agricultores que usan su mano de obra de la familia, de la esposa, de los hijos, de él mismo, ocupan mano de obra contratada pero en poca escala. Es una agricultura de pocas hectáreas, no somos terratenientes, no somos hacendados, digamos, entonces a eso va la orientación. Entonces, bajo esa percepción, ese pensamiento, es que estos temas que yo voy a contarles hoy, más o menos quisiera que se aboquen. Eso no quiere decir que los principios que se pueden decir también se pueden aplicar para otras áreas más grandes de la química. Bien, hablando de la quinoa, esta charla, por ser que tratar de todos los, o sea, el cultivo es un poco grande, pero bueno, vamos a resumirlo bastante, ¿no es cierto? De tal forma de que primero vamos a hablar, por ejemplo, algunas características grandes de la quinoa, las variedades
propiedades que existen para nuestra zona, cómo hacer, qué hago antes de la siembra de la quinoa, cómo lo siembro, cómo lo hacemos la siembra, cómo crece la quinoa y cuáles son las cosas más limitantes para el agricultor, qué es lo que más nos molestaría, qué es lo que más nos podría perjudicar al agricultor. ¿Qué labores culturales hacemos de la quinoa? ¿No? Vapor, qué deshielo, qué cosa. El manejo fitosanitario, es decir, se refiere cuando yo tengo una plaga, una enfermedad, ¿qué puedo hacer? Algunas prácticas de cosecha y también al final les dejo, o sea, sobre todo para los agentes del agro, algunos datos, agentes de ingenieros, técnicos, algunos datos de costos, ¿ya? Entonces es una información que se ha preparado para dejarlo para ustedes, ¿no es cierto? Como para revisarlo, para ir conversando. Bien, bueno, hablar de la quinoa es referirse como la leyenda del hijo pródigo, así lo conceptualizo yo. ¿Por qué? Porque se trata, como dice la leyenda del hijo pródigo, dicen que el hijo pródigo pidió al padre su herencia, ¿no es cierto?, antes que muere el padre. Y se fue, ¿no? Dice la Biblia, y se fue a gastar esa herencia en otros, o sea, vamos a decir, actividades de poca importancia, ¿no? Y al verse después en la miseria, hasta se alimentaba del alimento de los chanchos, ¿no? Y no tuvo más que ver que regresar al padre y pedirle perdón y darle vuelta o pedirle cobijo. Creo que eso ha pasado con la quinoa en el Perú. Un cultivo que nutrió al incanato, a preincas, etcétera, fue despreciado enormemente, ¿no es cierto?, por el siglo pasado, de tal forma que en los años 90, cuando quien les habla trataba de hacer experimentación con quinoa, con los agricultores siempre nos decían, ¿qué quinoa? ¿Qué voy a sembrar quinoa? Quinoa comen los pavos, ¿no? Entonces era una situación despreciable, pero afortunadamente qué dichosos esos pavos al consumir la quinoa, porque esos pavos sin saberlo consumían un alimento más mejor del mundo, ¿no? Como dice aquí esta palabra. Entonces, qué irónico, ¿no? Y hoy, a partir del presente siglo, fíjense, el mundo se da cuenta de que la quinoa es un gran alimento. Y no es por parte del Perú, es por parte de aquellos países que viven, que están en el extranjero y dicen, oye, pucha, aquí tenemos un producto tan bueno que lo estamos despreciando, entonces vamos a comprar. Entonces, porque los campeones en cultivo de quinoa somos Perú y Bolivia. Entonces, en base a esa revaloración que lo hacen en primer lugar en el extranjero, la gente que quiere comer ya sanamente, ¿no es cierto?, con mucho dinero, porque quieren comer sano, entonces ya se revalora la quinoa, se estudia, se investiga, viene la fiebre, digamos, de la compra, de la exportación. Año 2013, Año Internacional de la Quinoa, todo el mundo, digamos, los gobernantes sacan las fotos por acá, por allá, y hay que poner la quinoa, ¿verdad? Es un gran alimento y seguimos en ese camino. Hoy se habla que es el alimento del milenio. ¿Por qué? Porque es un grano de gran calidad, se adapta en todos sitio, se está cultivando en muchos países del mundo, ¿no es cierto? Y por eso el Perú también tiene que tener un conocimiento de esto. ¿Para qué? Para no quedarse atrás, no quedarse, digamos, a la saga, sino tomar esa experiencia que tenemos y tenemos las condiciones, sobre todo, digamos, del cultivo de quinoa, ¿no? De tal forma que aquí, como ustedes ven en la pantalla, es un grano andino propio de nosotros, tiene un alto valor nutritivo, un 21%, y hay una quinoa negra collana, le he puesto ahí, fíjense, que se trata de un alimento especial. Dicen que la quinoa negra, no sé si han escuchado algunos de ustedes que me están escuchando en esta sesión, de que sirve para alguna enfermedad, o sea, alguna presión alta, qué sé yo. Pero aparte de eso, hay, digamos, o sea, la sabiduría de Empuno de que consumir grano de quinoa negra es muy saludable cuando en la familia, en la persona está deprimida. Sobre todo, por ejemplo, ¿por qué? Porque tiene litio. Y el litio nos ayuda a recomponernos, a resiliencia del ser humano cuando está deprimido. Entonces, el consumo de quinoa negra en momentos de velorios, por ejemplo, de muerte de familiares, es fundamental en esa zona. Eso nos indica que la quinoa tiene unas cualidades todavía desconocidas por la ciencia, ¿sí? Un alimento nutracéutico significa de que tiene alimentos
elementos paranutrientes, pero también tiene partes que nos curan de alguna enfermedad. Se habla, por ejemplo, que previene la osteoporosis, cáncer del seno, cáncer del útero, la estrés misma. Además de eso, pues la quinoa se siembra, estimados, digamos, participantes de este evento en todo sitio. Han escuchado seguramente cantidad de, o sea, de áreas por la quinoa, de la costa, en la sierra, en la puna, ¿no? Y en la selva sí tiene un problema por la lluvia, sobre todo, ¿no? Y tiene una alta variabilidad. Se estima que hay unas 3.000 razas, 24 razas, o 3.000 variedades, unas 24 razas. ¿Y qué más es tolerante a la sequía? Si usted tiene cualquier cultivo, maíz, frijol, cualquier otro cultivo, viene una helada, una sequía, esos cultivos desaparecen, pero la quinoa sobrevive, ¿no? De granizada, salinidad. Acá tenemos, por ejemplo, estas son dos fotos en los cuales quiero mostrarles de que los cultivares locales de la Sierra Norte, no sé la historia de Huaraz, pero al menos en Cajamarca, La Libertad, lo que siempre nos hemos caracterizado por tener una quinoa local de nuestros antepasados, o sea, de muy alto porte de planta, alto, más alto que el maíz, o casi como el maíz, y sembraba juntos con el maíz, y de grano amargo. Mientras que en la quinoa, digamos, del sur, de altiplano, han sido quinoas más pequeñas, ¿no? Mucho más, de porte más bajo, y la panoja un poco, o sea, glomerulada se llama, un poco compacta, ¿no? Son quinoas locales. Miren, aquí vemos una foto, por ejemplo, ahí tenemos la quinoa al lado izquierdo, en medio está la kiwicha, y ya está muerta la kiwicha o coyo, y la quinoa está totalmente viva, ¿no es cierto? En la sequía igualito. O sea, la quinoa es el cultivo mucho, miren, ahí la quinoa si cae un grano y hay agua de humedad, o sea, algo de humedad, crece y se puede trepar hasta donde fuera. Ahí está sobre un cemento, ¿no? En los bordes de las chacras, o sea, en los sitios donde usted ya no quiere sembrar, aquí se bota quinoa y ahí está. O sea, no hay, o sea, pero eso no quiere decir de que también se puede hacer así, sino mejor, ¿no? Ahora, en valor nutritivo les quiero compartir una idea, porque la quinoa se consume también las hojas, como lechugas. O sea, se puede consumir, ¿no? Pero también la inflorescencia. Ustedes ven ahí en esa foto, ¿no es cierto? Se puede consumir las panojas de quinoa, ¿no? Que están en estado un poco madurando el grano, vamos a decir, se hierve, se cocina y eso puede servir como una preparación para ensaladas como el coliflor, por decir, ¿no? Es un gran valor, o sea, es una idea que hay aquí. Bien, entonces eso puede ser. ¿Qué variedades de quinoa tenemos? Miren, en variedades de quinoa, ya les dije antes que las quinoas de la Sierra Norte, por eso no sé si me pueden compartir eso en Huaraz como era antes, ¿no? Pero al menos en Cajamarca siempre hemos tenido estas quinoas amargas, las quinoas amargas. O sea, amarga significa de que el grano debemos lavarlo totalmente, muy fuerte, varias veces para consumirlo. Con la ventaja de que esa agua amargosa, la espuma que vamos a decir, es aponina y servía, digamos, para controlar, digamos, insectos, o sea, garrapatas, piojos de las borregas, cosas de las ovejas o de los vacunos, garrapatas, y también para lavar ropa, ¿no? La saponina. Pero la desventaja de que había más trabajo para limpiarlo, no para lavarlo, ¿no? Después tenemos las quinoas semidulces que lo hemos introducido del centro de Perú, la zona sur, ¿no es cierto? Porque antes en Cajamarca, en la parte solamente amargas, y hay las semidulces y las dulces, es que tienen menos contenido de saponina. Estas quinoas, las dulces, por ejemplo, ya no es necesario refregar bastante para su consumo. Nada más que una enjuagadita breve y a la olla, ¿no? Entonces, esos son las variedades. ¿Qué variedades hemos visto que pueden servir para la Sierra Norte? O sea, aquí tenemos, miren, en quinoas hay 3 granos para el consumo, 3 tipos de color, 3 granos, 3 colores, el blanco, el rojo y el negro. Entonces, o sea, me refiero, a ver, les explico lo siguiente. Imagínense, a ver, imaginémonos un grano de quinoa. Un grano de quinoa es un poco oblongo, ¿no es cierto? Un pequeño que está rodeado encima de la superficie por una capa, ¿ya? La capa. Esa capa, cuando nosotros la cosechamos, puede ser una quinoa amarilla, puede ser una quinoa blanca, puede ser una quinoa media marrón, puede ser una quinoa gris. Pero lo que está rodeando al grano es la saponina, y eso lo lavamos o lo escarificamos. Y de tal forma que para el consumo
bien queda grano blanco, o bien queda grano rojo, o bien grano negro. O sea, para el consumo. Tenemos tres colores, grano blanco, grano rojo y grano negro. Esos tres colores además existen en quinoa para el consumo. Entonces, del grano blanco, para Sierra Norte tenemos esta variedad. Miren, la amarilla Maranganí. Esa amarilla Maranganí se enseña muy bien, vamos a decir, pero al cosechar su grano es amarillo, pero con el lavado, la escarificación va a ser blanco. Después tenemos la blanca de Junín, que se adapta muy bien a la zona, que es blanca, y una variedad que hemos liberado el año pasado en la Estación Experimental Agraria de Baños del Inca, la INIA 437 roja del norte, que es roja porque el campo es rojo. O sea, al cosecharlo este cultivo, o sea, es totalmente rojo. Cuando usted cosecha, las manos se le ponen rojas, ¿no es cierto? Por eso el nombre, pero el grano es blanco, ¿ya? Muy bien. Si yo quiero consumir y vender grano blanco, podría usar estas variedades. Pero si yo quiero, me piden grano rojo para el mercado, por ejemplo, la única variedad liberada que tenemos es la INIA 415 Pasancaya. Esta Pasancaya viene de Puno. Las amarilla y Marganí viene de Cusco, blanca de Junín viene de Junín, Huancayo. Y si yo quiero grano negro, yo tengo la variedad INIA 420 negra collana que viene de Puno también. ¿Ya? Entonces, esas son las variedades que tenemos para el grano blanco, rojo o negro. Esas son las que podemos cultivar. Con desventajas, ¿no? Ya les digo, por ejemplo, que estas dos, la de rojo y negro, tienen problemas serios en este momento en Cajamarca, y para cultivarlas tenemos que tener más cuidado que las que están a la izquierda. ¿Ya? Porque lo vamos a hablar luego. Bueno, ahí están las características, lo dejo las características de la quinoa INIA 437 roja del norte, ¿no? Sus características, si ustedes quieren probarla, ahí está la inflorescencia, o sea, hemos visto que hay mucho polen, las abejitas también viven ahí, como está la fotografía, es grano blanco, contenido de saponídeos semidulce, ¿no es cierto? El promedio en agricultores con cierta fertilización, el contenido de proteína, ¿no? Que tiene algunas ventajas también. Aquí, miren, hemos hecho pruebas de cocción en la cocina. O sea, una porción se colocó a cocinar con la blanca de Junín, la roja se cocinó a los 16 minutos, mientras que la blanca de Junín a los 23. Entonces, yo creo que es significativo también el ahorro. Aquí son varios minutos para cocinar, es ahorro de leña, de gas, ¿no? Contenido de proteína tiene un poco más, digamos, que la blanca de Junín. Y también estas quinoas tienen aceites, ácidos poliinsaturados, ¿no es cierto? Que sirven para la alimentación o sirven para la salud también, ¿no? Esta variedad INIA 427 roja del norte lo estamos difundiendo, y si es que hay voluntad, digamos, de hacer la práctica, el ensayo, podemos coordinar, digamos, con la institución para poder, para que ellos hagan la adquisición y nosotros el asesoramiento para su cultivo. De tal forma, miren, esta es una foto que en Cajamarca, de quinoa a los 3.200 metros sobre el nivel del mar, en buenas características, la siembra en surcos, como lo ven aquí, ¿no? En rayas o surcos. Esto ya es un poco más bajo, también con agricultores de 2.900, y también aquí en Valle 2.650, ¿no? Aquí estamos mostrando los agricultores a unos quinos, ¿no? Entonces, así es que la quinoa no hay problema, se puede sembrar en cualquier lugar, en cualquier sitio. ¿Qué hacemos antes de la siembra? Lo primero, como seguramente han escuchado en otros cursos, la semilla, ¿no? Ahí no vamos a incidir mucho. Lo único que podría decir es de que si la semilla es más grande, tiene mayor reserva de una pequeña. Por lo tanto, hay que cernir la semilla, ¿no? Entonces, una práctica de los agricultores, por más semilla que local que ellos tengan, cernir es bien importante. Sin impureza, sana, la puridad vegetal, esas son cosas que se conocen, ¿no? Cuando hay problemas en quinoa, cuando hay problemas, o sea, de hongos, podría ser, se puede curar la semilla. O sea, es tratamiento de la semilla, ¿no? Este tratamiento está con Vitavax. ¿Qué hago? Por ejemplo, o sea, porque la quinoa puede ser de que cuando hay mucha humedad haya chupadera, haya hongos. Entonces, para evitar eso, yo puedo hacer el tratamiento con Vitavax, ¿no es cierto? Se echa más o menos, o sea, si un gramo, 2 gramos por kilogramo de semilla, se remoja el agua en un baldecito, se remoja la quinoa en un baldecito, ¿no es cierto? Y después se espolvorea el producto al balde, y después se sacude en el mismo balde, ¿no? Para no estar con la mano y ensuciándose. En un baldecito se coloca, se chocolatea, y así moviendo, se puede lograr esta uniformidad de tratamiento. Miren, amigos.
¿ya? Así que el tratamiento de la semilla puede ser con insecticida, fungicida, y este es un caso. Después, es muy útil para los agricultores hacer las pruebas de germinación. Para mí he visto que es una gran tristeza que ellos sufren cuando adquieren la semilla, lo siembran y a los 15 días ven que crece lejos la semilla y no hay nada, ¿no? De frijol, maíz, lo que sea. Entonces aquí les traigo una idea muy práctica. Miren, este es un germinador tipo tamal que se llama. Coloco una hoja de papel debajo, lo echo agua, aquí coloco las semillas, ¿ya? Una hoja de papel, un papel. Le pongo las semillas ahí de trigo, cebada, quinoa, kiwicha, le pongo otra hoja encima, lo tapo, lo pongo agua y debajo pongo una película de plástico de bolsa de comprar pan y la otra encima y lo enrollo como tamal. Y después, a los pocos días, acá está la semilla, miren, de quinoa como ha crecido. Entonces, de esa forma, o sea, la idea es de que si un agricultor compra semilla de cualquier razón, de cualquier cultivo, siempre haga esta práctica de prueba de germinación, ¿no? Si no puede hacer esto de tamal, puede agarrar un puñado de la semilla de arveja, lenteja, trigo y botarle ahí en el jardín para ver si crece. ¿No les parece? Pero eso nos hemos olvidado de pronto, ¿no? Y nos vamos y lo sembramos toda la chacra y después desafortunadamente nos damos cuenta de que ya no crece, ¿no? Y si crece algo, por ejemplo, puede echar más cargado, qué sé yo, ¿no? Pero es una idea que hay que poner en práctica, no dejarse, digamos, sorprender, porque quienes nos venden semilla del mercado, usted se va y pregunta, oiga, ¿crecerá? No, crece, no se preocupe, eso lo dicen, ¿no? Pero a veces no es así, pues. El suelo. El suelo ideal, pH de 6 a 7.5. No hay problemas, aunque nosotros hemos visto en suelos ácidos. Sin embargo, lo que recomiendo es de que si, por ejemplo, el cultivo de quinoa a instalar está sobre los 3.000 metros, habría que verificar su pH, sobre todo el contenido de aluminio, porque si este pH tiene aluminio, ahí debería un problema. ¿Por qué? Porque el aluminio no lo dejaría al fósforo ser absorbido por la planta. Y si es el caso, ¿no es cierto? Habría que enmendar con cal. Por eso, yo recomiendo, si por ejemplo su chacra va a ser cultivada sobre 3.000 metros, entonces obligatoriamente hacer un análisis de laboratorio para ver su pH. Y si ya es ácido, entonces ya tomar las recomendaciones necesarias o las providencias, ¿no? Después, ¿quién no, aunque crecen suelos pobres, quién no le va a gustar los suelos ricos y buenos, ¿no? No hay problema, ¿no? Aquí en la preparación quiero referirles, estimados agricultores, agentes, que una práctica, al menos en Cajamarca, yo siempre vengo diciendo lo siguiente. O sea, la cuaresma es el barbecho. O sea, el arar el campo unos 3, 4 o 3 meses antes de la siembra. Ese es lo cierto. Aquí algunos agricultores lo hacen ya en mayo para sembrar en octubre, pero muchos agricultores ya no lo hacen. Entonces, yo les digo, si es que usted no lo hace, esa cuaresma es como a usted le diera de comer una semana alimentos crudos. Imagínense ustedes, a ver, consúmase arroz crudo, trigo crudo, cancha, maíz crudo. No lo podría hacer, ¿no es cierto? Eso le pasa a las plantas cuando no hacemos el barbecho, porque los nutrientes no están mineralizados, lo que se llama. Es decir, la planta no lo puede consumir, no lo puede aprovechar lo que el terreno tiene. ¿Ya? O sea, de todas formas, acuérdense, por eso la cuaresma y la barbecha es fundamental en sierra. Ya nos hemos olvidado muchas veces, pero para mí es fundamental. Otro caso es de que para quinoa, si hay terrones, más problema, ¿no es cierto? Una pregunta, a ver, se tendría, nosotros sufrimos en la sierra por sequía, y la pregunta sería, ¿dónde seca más el suelo? ¿Cuando hay terrones o sin terrones? ¿Y cómo yo quisiera mantener la humedad de mi suelo? ¿Lo dejo enterronado o sin terrones? ¿Le doy más aradas o menos aradas? Porque aquí en la sierra tenemos problemas de sequía, ¿no? ¿Me entiende? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo mejor es sin terrones. Perfecto. Miren, sembramos en surco. Y aquí en surco, la recomendación es de que hay que hacer surcos bien superficiales, no profundos. Bien superficiales. Entonces, aquí al arado,
Aquí estamos poniendo, por ejemplo, ramas, ¿no? Ramas de árboles, ¿para qué? Para que el arado no profundice mucho el arado de yunta, no profundice mucho el surco y haga, o sea, surcos superficiales de tal forma que la semilla lo vamos a colocar en el costado del surco. ¿Sí? Por favor, en el costado del surco, no en el fondo. Porque si yo lo boto la semilla en el fondo del surco, viene la lluvia más tarde, lo tapa todo y adiós, pampa mía, no hay chakra, no hay nada. Entonces, un surco ancho, de tal forma que las semillas van a ser colocadas en la parte lateral del surco. Bien, ahí esa diapositiva. La siembra. En la siembra, a veces yo voy a poner abono. Si pongo abono orgánico, por ejemplo, como gallinaza o guano Disney, en esta cantidad como ven ustedes acá, yo definitivamente lo que nosotros hacemos es tapar este abono, mezclarlo con el terreno. Aquí al lado derecho está, por ejemplo, un compañero, o sea, aquí está colocado el abono y aquí está mezclando con un rastrillo el abono. ¿Ya? Aquí está colocado el abono, miren, por favor, y está mezclándose. De tal forma de que con este paso del rastrillo está preparando el sitio para encima meter la semilla. ¿Ya? Entonces estamos entremezclando el abono orgánico. ¿Por qué? Porque el abono orgánico, la semilla de quino es tan sensible que puede morir en contacto con estos abonos. Aquí, pero cuando es abono fertilizante sintético no hay problema. Usted le puede echar nomás. ¿Por qué? Porque ahí no lo mataría la semilla. Aquí, por ejemplo, está echándose nomás y encima va a venir la semilla. Ahí estamos echando la semilla. Aquí se está echando la semilla, ¿no es cierto? En la parte lateral del surco. Para echar la semilla hemos hecho varios ensayos. A veces hay mucha gente que tiene tubos, tiene sembradoras, tiene formas. Nosotros, en la práctica que yo sugiero y la práctica que nosotros hemos hecho es con la mano, simplemente con la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hemos hecho, vamos a decir, botellitas con sus tubos, con sus huequitos, y a veces si la semilla es chiquita, se carga mucho. Si la semilla es muy grande, no sale. Entonces, con la mano se hace, o sea, con la mano, estilo hacer, digamos así, no sé si ven la pantalla, una especie de depósito en la mano y se va moviendo la semilla, ¿no? Se va moviendo la semilla de tal forma que va cayendo entre los granos, entre los dedos. Es la mejor forma. Y más o menos utilizamos una cantidad de 10 kilogramos pues, de semilla por hectárea, ¿no? Eso significa de que por metro lineal de surco, más o menos contamos unas 150 semillas y eso lo distribuimos. O sea, mucha gente me ha dicho que es mucho esa semilla, pero, estimados agricultores, yo prefiero sugerir echar 10 kilogramos de semilla porque el tiempo en la sierra es muy inestable. Puede ser que haya lluvia los próximos días o puede ser que no haya nada. Es mejor que crezcan más plantas de las necesarias, después las pelo o las entresaco o las releo antes de que tener las tristezas que no tengo plantas. Y después, como plántula también, hay muchas plántulas que son muertas o mueren, ¿no es cierto? Por humedad, por insectos, así es que mejor, en el caso nuestro, recomendamos mejor excederse un poquito antes de que después estar llorando por falta de plantas, en la cantidad de semilla. La siembra, miren, aquí a la izquierda está tapándose la semilla. Una vez que se ha botado la semilla en el costado, aquí con unos palitos, ¿no es cierto? Con escobas, se está tapando. Esto lo hacemos cuando hay buena humedad del suelo, cuando está lloviendo. Pero si, por ejemplo, el cultivo no está, o sea, hay un poco de sequía, es decir, había lluvia y ahí el sol está hay mucha insolación y hay riesgo de que no siga lloviendo, el tapado mejor lo hacemos con un rastrillo, de tal forma de picar, 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 picar y las semillas se queden mayor en profundidad. Por si lo dejo encima nomás, viene el sol y lo mata las semillas. ¿Me entienden? Entonces aquí, cuando yo pico, entra un poquito más las semillas y hemos visto de que aunque no llueva, en estas condiciones, cuando tapamos bien la semilla, puede estar la semilla esperando una próxima lluvia de que puede llegar dentro de 8 días, 10 días y puede crecer. Pero si yo lo tapo encimita nomás así y no llueve, hay riesgo de que pierda toda la semilla por la insolación porque la grano de quino es muy débil. Es en el tapado. Ahí estamos, miren. Ese es ahí está la forma de aplicación, miren, no sé si se nota acá, en la parte lateral los abonos. Aquí está tapándose. Y cuando hacemos, es con riego. O sea, y con riego, una práctica muy buena puede ser la siguiente, ¿no? Aquí está también igual, o sea, con riego. Cuando yo voy a regar con inundación, por aspersión no hay problema, ¿no? Pero por inundación, o sea, por inundación significa que aquí en los surcos va a correr el agua, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, está haciéndose la siembra antes del riego. Ya se está colocando la semilla en la parte lateral del surco, siempre en la parte, nunca en la parte profunda, siempre en la parte lateral. Entonces el agua
va a crecer, va a correr en la parte más profunda, ¿no es cierto? Y va a mojar por tensión la zona, digamos, de donde está la semilla. Pero hay otra práctica muy útil, es decir, primero regar el surco, primero hacer que corra el agua en el surco, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya le he echado el abono, por ejemplo, aquí ya he echado el abono, qué sé yo, y después riego, ¿me entiendes? Después lo dejo al siguiente o tercer día, y cuando ya puedo hacer una pequeña zanjita acá, ¿ya? Vengo, hago una pequeña zanjita con una lampilla, y ahí echo la semilla. Ahí sí hay totalmente garantía de crecimiento de las semillas. Ahí puedo utilizar menos de 10 kilogramos por hectárea. Ahí puedo utilizar 5, 6 u 8. ¿Por qué? Porque todas las semillas van a tener garantía de crecer. Pero, por favor, observen, nunca está donde el agua correría. Siempre están las semillas en un costado, en un costado. Y aquí las plantas están creciendo aquí, miren, ¿ve? ¿Ya? De tal forma que el próximo riego, el agua no inundaría la semilla, no inundaría la planta, porque si la planta se inunda, muere, ¿sí? Se inunda, muere. Entonces las semillas tienen que ser en el costado. No sé si, ojalá que me entendieran, ¿no? Entonces, en verdad. Ya, a ver, ¿cómo es la quinoa? La quinoa, las fases fenológicas, la quinoa es muy débil cuando recién crece. Cuando recién crece la quinoa es demasiado, demasiado, demasiado débil. ¿Ya? Así es que ahí hay que tener bastante cuidado. Vienen los pájaros, vienen las inundaciones, una lluvia fuerte, mira, lo enterró aquí, miren, aquí, 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 vienen insectos. Usted puede ver la quinoa, digamos, muy bueno y a los 8 días puede venir y ya no hay nada. Así es que hay que ir mirándolo prontamente, casi todos los días, para ver y mitigar cualquier efecto, cualquier insecto, hacer cualquier control. En la quinoa tenemos dos fases. La quinoa, la parte vegetativa, que es hasta aquí están las fases abajo, hasta el inicio de floración, y la parte reproductiva. Aquí, en esta parte, nosotros necesitamos que crezca, que dé hojas. Entonces, por lo tanto, el nitrógeno es fundamental acá, ¿no es cierto? Y para la parte reproductiva, nosotros queremos que esta fuerza que tiene la quinoa, las hojas, se dé en grano. Entonces, aquí es necesario tener fósforo, potasio, qué sé yo, ¿no? Aquí hay una información interesante, por favor, miren. Aquí le he llamado las limitantes más grandes para el cultivo de la quinoa. ¿Y cuáles son las limitantes más grandes? Son dos. La invasión de malezas y la mucha humedad. ¿Ya? Eso depende de nosotros. Las bajas temperaturas puede ser el clima, que así ahí el ser humano casi no puede hacer nada. Si cae una helada ya, ¿por qué más vamos a hacer ya? Pero las bajas temperaturas son, o sea, muy dañinas cuando la planta está en plena floración. Pero si viene una helada, si lo agarra por acá, nada, no pasa nada. Si lo agarra por acá, tampoco. Lo más dañino es cuando está en flor. Porque cuando está en flor, lo mata el estambre, al óvulo, y ya no hay grano, pues. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces aquí, pero lo que corresponde al agricultor, hay que tener cuidado en esto, mire, invasión de malezas y y mucha humedad del suelo, exceso de humedad, ¿ya? Exceso de humedad. Entonces, ahora, en invasión de malezas yo digo lo siguiente, la quinoa es muy débil para las malezas. A los agricultores que yo le digo, mire, si la quinoa ya está juntos con malezas del mismo tamaño, señores, discúlpenme, amarren sus animales para pasto, ya no padezcan más, porque eso ya no se recupera jamás. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, hay que ser claros ahí. O sea, ¿por qué? Porque la quinoa es muy débil para la maleza. ¿Listo? Entonces hay que ver. Aquí miren a la izquierda, ¿qué está acá? Esto ya está perdido. Aquí, miren este hierbo, ¿cómo va a ser aquí? Pero así hay que echarle, ¿por qué? Porque no lo descuidamos. Otro tema aquí, miren, aquí está de la humedad. Aquí se inundaba, aquí hace un surco, miren. Y aquí se empozaba el agua de lluvia. Miren cómo ha muerto. Por lo tanto, hay que evitar esto. Miren estas malezas. Es quinoa. Miren aquí. Cómo la ha abandonado por las malezas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí vamos a ver. Miren, estas son las labores culturales que hacemos. Nosotros primero, en primer lugar, escuchen por favor, hacemos un raleo, pero lo llamamos raleo temprano. ¿Ya? Después hacemos el raleo, o sea, el primer el deshiervo temprano, más tempranito, bien chiquito, bien antes. Después el raleo, perdón, después el aporque, después otras cosas, pero eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, mire, el deshiervo temprano, ¿por qué lo llamamos deshiervo temprano? Mucha gente me ha dicho, oiga, señor, ¿usted qué se levanta a las 4 de la mañana a deshiervar o qué pasa? No, no. Este deshiervo, mi persona viene difundiéndolo en todo, converso con agricultores, desde el año 2000.
2010, 2008, donde practicaba. Y lo practicamos en todo cultivo. ¿El principio cuál es? Señores, cualquier problema que existe siempre se elimina cuando recién aparece. Cuando en la familia aparece problemas con los hijos, qué sé yo, o entre mí y la familia, cuando recién está apareciendo los inconvenientes, las incomprensiones y lo conversamos a tiempo, nunca habrá problemas. Igual en las malezas. Entonces la maleza, fíjense, la palabra deshiervo, ¿qué significa? Deshiervo, quitar hierbas. Entonces yo no sé por qué tenemos una costumbre de esperar que la hierba crezca para quitarla. Entonces esa reflexión me trajo a mí hace muchos años y dije en maíz, jamás dejaré o haré como yo he hecho de niño, qué sé yo. Desde hoy, maíz sembrado, deshiervado a los 15 días, no a los 25 ni 30. Quinoa sembrada, deshiervada a los 8 días, cuando hay hierba. Entonces, ¿qué hago? Miren, la quinoa está sembrada acá, en estas líneas, ¿lo ven ustedes? Este señor viene con su lampa ancha y deshierva los camellones, la parte donde no hay nada aquí, toditita esta parte. Y para eso solamente hace un raspado del suelo, una labor muy superficial, de 2 centímetros, no más, por favor. Es bien difícil, muchos agricultores no han tenido la costumbre, pero ya poco a poco, ¿me entienden? Entonces, eso, ¿qué hago? Avanzo más, porque la mano de obra se ahorra bastante, porque no hay mucho trabajo de profundizar la lampa, y muere todas las plantas, que por más pequeña que sea. Esta labor lo puedo hacer aunque sea con suelo muy seco o suelo muy húmedo, porque no es mucho trabajo. Entonces, y después muere y el cultivo viene como en la derecha. Miren, observen. El cultivo está aquí, estará pues aquí a los 20 días. Aquí está más o menos a los 15 días. Aquí está a los 20, 25 días. Miren cómo está. Y no está jamás como este cultivo que se ve acá. Miren, observen aquí. Observen, por favor. Entonces, es fundamental. Y eso, amigos agricultores, para todos los cultivos. Para todos los cultivos que necesitamos de hierba. Jamás dejemos que la hierba nos gane. Matémonos la hierba cuando recién crece. El secreto es eliminar las malezas cuando tienen menos de 2 centímetros, cuando recién están creciendo. Cuando mi madre decía, cuando el almácigo está creciendo, aunque sea con mis uñas lo puedo hacer. Que ustedes lo hagan con pico, con lampa, con machete, yo no sé, pero aquí el señor está con una lampa ancha, de esa que se aporta papa y avanza bastante y la mano de obra se ahorra significativamente. Es el deshiervo temprano. Espero que quede claro, por favor, y a la práctica. No me crean, ver para creer, todos los agricultores a la práctica, en todo cultivo. Maíz, papa, frijol, lo que ustedes quieran. El raleo. El raleo es una labor infaltable, diría yo, en aquellas quinoas que crecen poco. En las variedades que les dije, la negra collana y la roja crece poquito, a lo mucho 1 metro. Pero mientras que las otras sí se van hasta 1,50 m, 1,80 m. La otra, bueno, bajísimas. Por eso que se acostumbra muy bien en la costa, porque en la costa no quieren los agricultores que crezca mucho la quinoa, que produzca más, entonces muy van bien el altiplano, esas variedades, pero las otras no. Ahora, el raleo es importantísimo. Aquí, por ejemplo, la señora aquí, ven ustedes, está tratando de ralear. Aquí también está tratando de ralear, pero con la mano, ¿no? ¿Sí? Observan, por favor. Entonces nosotros, a ver, porque esta es una chamba bastante tediosa, ralear. Entonces nosotros nos hemos inventado una forma de hacerlo, que quisiera que observen, por favor. Miren, acá, aquí en mi mano, en esta foto, tengo la herramienta. Se llama pate cabra. ¿Ya? Y ahí lo vamos a mostrar cómo se usa. Ahí estamos. ¿No es cierto? Y para deshiervar. Es como una pate cabro, como un rabo de martillo, con 2, ahí estamos. ¿Ya? Sirve para ralear y para deshiervar. Ahí está, miren. Aquí está bien. Es un fierro de construcción, de esos que ya no valen, ¿no es cierto? Se le echa una curva aquí y aquí 2 muelitas, miren aquí. Y con esto elimino todo, maleza, lo que sea. Y eso me sirve ahora, cuando yo tengo aquí bastantes, o sea, plantas en exceso, los puedo eliminar por partes, ¿no? No necesariamente de una por una, sino por partes, los elimino. Y en la humedad no, o sea, crece muy bien. Y, o sea, ahí sin miedo alguno, ¿no? El primer día después del raleo, algunas van a quedar un poco, vamos a decir, disturbadas, pero no hay ningún problema. Eso avanzamos. Ahí está la información, ahí queda, de la forma, qué sé yo, y está el joven haciendo el trabajo. Entonces, con eso avanzamos bastante. O sea, ahora, este deshiervador
nos sirve para otros cultivos, para sacar malezas del trigo, de la cebada, de los pastos, de cualquier cultivo, porque es fuerte. Miren, aquí está con su madera, y ahí está su forma. Ahí te les dejamos la pata de cabra. Y ahí está, miren, un cultivo raleado. El cultivo raleado siempre, la siembra es un poco ancha, ¿no? Al mover la mano a la siembra, entonces tenemos entre 20 a 30 centímetros de banda de plantas, observen aquí. No solamente una hilera, un surco, ¿no? Entonces ahí crece más o menos entre planta y planta, es bueno, unos 10 centímetros, pero no importa, esa población es buena. Ahí está raleando, a veces aquí no raleamos todo, pero quedan unas plantas, pues sácalo un poco después, ¿no? El aporque, como al maíz, ¿no? Y tratando de hacer esto. Si yo voy a regar y va a llover mucho, tratando lo que se llama el cambio de surco, es decir, levantar esto, porque si llueve, para que se montone el agua aquí, en la parte, y no lo malogre la quina. ¿Sí? Porque ya dijimos que el agua es el enemigo número uno, o los grandes enemigos, igual que la maleza, entonces para que se junte el agua acá, se empose y no malogre la quina. Entonces, cambio de surco. Igual, o podemos ser con animales. Aquí tenemos, ¿cierto? Y la primera vez que lo difundo aquí, una práctica, aquí estamos con animales, un equipo que tenemos, aquí, miren, y aquí se ha hecho un aradito chiquito de palo. Aquí tenemos otra, y la primera práctica que difundo ahora es mía. Observen, por favor. Observen acá, esta práctica que hemos hecho. Un toro, en vez de una yunta, claro, ese toro es de yunta, de los toros mansos. Se le ha hecho un yugo chiquito, con un hueco a la derecha o otro hueco a la izquierda de los cachos, ¿no es cierto? Y aquí viene una soga, una cincha para acá para que no se caiga, y viene para acá, se engancha, y este equipo que nosotros tenemos puede ser este equipo de palo, aquí, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto? Y usted, aquí viene, ve, y lo hará el camellón, y después con la lámpara lo arregla. Entonces, este aporte que lo hacemos a puro lampa, nos puede ahorrar significativamente la mano de obra, estimados agricultores. Yo sueño, ¿no es cierto?, de que los próximos, esas cumbres, estas laderas que tenemos yuntas todavía o caballos, emplear estos equipos y sobre todo esto, ¿no? Porque muchos agricultores se hacen tarde en la siembra por no hay yunta, pero ¿qué? La yunta, un toro puede jalar un aradito y es tan sencillo y después, digamos, o sea, este es, o sea, una innovación, una idea que se lo difundo por primera vez en casi, digamos, ya lo hemos hecho en otro, pero para Huaraz, por ejemplo, la primera vez, y a ver, adelante. Aunque después de tiempo, seguramente las innovaciones, mucha gente se hace dueño. Pero bueno, igual recuerdo cuando en 86 inventamos nosotros en un proyecto la Feria de Semillas, en 86, 1986, después en 90 hubo la fiebre y decían yo soy dueño, escribieron, pero bueno, no sé dónde se venía, pero yo me acuerdo que nunca había. Y la primer sueño que tuvimos, oye, pucha, ¿por qué no traemos a los agricultores para que traigan sus chiclayos, sus maíces, qué sé yo? Y hicimos la primera práctica el 17 de julio en lugar de la Chita, Distrito de Jesús, la primera feria. Pero bueno, como no escribimos, como no, pero bueno, entonces esto también ahí los dejo como una iniciativa práctica, útil, para que los agricultores en vez de yuntas utilicen sus toros y se los jala hasta que se avance. Manejo fitosanitario, babosas, ¿no es cierto? Hay babosas donde el suelo está más húmedo. La diabrótica es un problema serio, muy serio en la quinoa, ¿no? Aquí, en lugares secos, lo prefiere mucho. La conacona, ¿no es cierto? Insecticidas. Y en mildiu, el mildiu en enfermedad, ¿no es cierto? Aquí dejo información sobre el caldo sulfocálcico que utilizamos, o sea, para productos orgánicos sobre todo, ¿no es cierto? Hacer el caldo sulfocálcico en 20 litros de, o 20 o 10 litros de agua, ¿no es cierto? Un kilogramo de cal, un kilogramo de azufre, hervir hasta que se haga un poquito de color así ladrillo, como el baldecito, y ahí se lo guarda, y ese producto se puede utilizar ya para futuros tratamientos de la enfermedad. Ahí estamos, por ejemplo, ahí está el colorcito de caldo sulfocálcico. Después lo guardamos ya en sus botellas, en vidrio, bajo sombra, y de ahí se echa la mochila, ¿no? Ahí están las cantidades, ¿no? Puede ser, digamos, o sea, medio litro por una mochila de 20 litros, cuando la enfermedad del mildiu recién está empezando, o cuando está mucho más grave ya cada 8 litros. Ahí SENASA, siempre es bueno o sea, compartir. SENASA tiene una lista de plaguicidas que están
o sea, vamos a decir, permitidos para el cultivo de quinoa. Hay una información que lo dejamos, ¿no? Para conocimiento y difusión, digamos, sobre todo los técnicos para que tuvieran y la ayuden a los agricultores, ¿no? Aquí para las plagas, para los insectos, o sea, hay que considerar de que las plagas a un cultivo que recién está empezando son mínimas, pero mientras el cultivo va aumentando entre agricultores en extensiones, va a ser mucho más evidente y probablemente haya necesidad de utilizar productos químicos, pero siempre con la idea de que el producto químico sea lo más último, ¿no es cierto? Hay prácticas, ¿no es cierto? El barbecho o la anticipación en la cuaresma que hablé antes nos ayuda a matar insectos de múltiples variedades, ¿no? De tal forma de que puede evitar de que podamos o sea, tener problemas con plagas. Cosecha y post cosecha, en quinoa, cuando me dicen los agricultores, ¿cuándo siembra la quinoa? Yo le digo lo siguiente, mire señor, usted siembra la quinoa el tiempo que usted quiera, nada más que busque de que la cosecha sea sin lluvias, ¿ya? O sea, busque el mes que no llueve, ahí hágalo coincidir la cosecha. Y de ahí, sume para atrás, ¿cuántos meses? 5 meses, 4 meses y siembre la quinoa. Porque cuando llueve, observen a la derecha, por ejemplo, esta es una panoja con quinoa, y ven las granos creciendo, ¿no? O sea, la quinoa, cuando llueve y la quinoa está en maduración, o sea, se malogra el grano totalmente. O sea, es inservible la cosecha, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí estamos, madurez fisiológica significa de que ya el grano está maduro, puede crecer, pero se seca un poquito y lo cortamos, ¿no? Miren, observen, hay siempre plantas que maduran más antes, otras plantas que maduran un poquito después, ¿no? Pero de todas maneras ya llegado digamos, o sea, el mayor porcentaje de madurez hay que cortarlo, porque si no, o sea, mucho mano dura para regresar de nuevo dentro de 8 días a las verdes, ¿no? Pero bueno, cuando hay tiempo se puede hacer, pero, ¿no? Ahí vueltan. Siempre en un cultivo hay unas plantas que maduran más antes, otras. ¿Por qué? Porque a veces algunas crecen más antes, otras después, y siempre es uniformidad. Hay que evitar cuando la sobremadurez, ¿no? O sea, aquellos cultivos cuando están muy sobremaduros, ¿no? Entonces, igual que el trigo, hay que cegarlo, dejarlo, ¿no? Y después hacer la trilla, ya sea o sea, esto, o sea, la trilla manual, la trilla a palos es bien fácil, o sea, hay que dejar que se seque bien sobre mantas. Decimos, o sea, cuando se mueve la panoja y ya suena como galleta, eso ya se conoce que es facilito para la cosecha. Entonces, allí puede tener una manta, puede meter los caballos, puede meter un carro, ¿no es cierto? O a palos, ¿no? ¿No es cierto? Para poderlo, aquí estamos haciendo para poder trilla. Ahí está, aquí el señor digamos, aquí sobando, trabajos aquí a pisotones, ¿no? La trilla manual. O también puede ser con maquinaria, ¿no? Eso ya es opciones. Después el venteo con pequeñas zarandas se puede utilizar, ¿no es cierto? Para zarandear, zarandas caseras, ¿no? O zarandas más grandes, con palana, cuando decía mayor cantidad de cemento. Y finalmente, siempre es bueno que en todo grano, todo, maíz, cebada, trigo, una de las grandes cosas que debemos hacer es secarlo bien. Después de la cosecha, llevarlo al sol, ¿no es cierto? Para que se seque bien. Pero no, o sea, si por ejemplo yo seco un frijol y lo seco mucho, lo parte, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado de acuerdo al cultivo. Pero seco maíz aguanta más, pero seco trigo también, pero quinoa no. Quinoa se puede malograr porque mucha insolación, el grano de quinoa es muy débil. Entonces, unas 2 horas bien soleadito es suficiente y después ponerle en bases herméticos, ¿no es cierto? A bases herméticos, de tal forma de que aquí, aunque el gorgojo esté por acá, los insectos no entren adentro, ¿no? Entonces, una de las fallas que tenemos como agricultores es de que nuestro maíz, nuestro semillas lo tenemos en sacos de esos que nos venden arroz, qué sé yo, ¿no? Y porque por esos sacos, cualquier gorgojo que está en la casa, entra, ¿no es cierto? Pero cuando utilizamos ollas, urpos, cilindros, plásticos, solo bien amarrado, ya evitamos este tema, ¿ya? Después, en costos y rentabilidad, aquí se ha preparado, sobre todo para los técnicos, o sea, unos costos, digamos, para 1 hectárea, ¿no es cierto?, de quinoa, y hemos ensayado hacer 3 niveles, o sea, un agricultor que no tiene mucho dinero y solamente le aplicaría, por ejemplo, 1 tonelada de gallinaza, digo, a su hectárea, por hectárea. Poquito.
Un agricultor que tiene algo de dinero y sí le echa un poquito de urea y un poquito de sulfato, por ejemplo. Un agricultor que tiene más, ¿no es cierto? Ya con visión de venta, ¿no es cierto? Algo más. Y después ya uno que ya quiere mucha productividad, ¿no es cierto? Ahora, sinceramente, mi opinión es no exceder en sierra con tecnologías altas de fertilización, porque la inestabilidad climática con mucha humedad, mucha temperatura puede jugar una mala pasada y esta inversión fuerte que se hace no lo recuperamos en cultivos de sierra. En costa, un hectárea de quino está produciendo 4 a 5 hasta 6 toneladas por hectárea, ¿sí? Pero invierten a lo seguro y están invirtiendo como 12 a 13 mil soles por hectárea para sacar 24.000. Están ganando muy buena plata, vamos a decir. Pero en sierra no podemos tener esa seguridad. ¿Por qué? Porque no tenemos el agua, no tenemos la temperatura ideal, tenemos sequías, tenemos granizadas, tenemos muchos factores que nos arriesgan, nos pueden hacer perder. Así es que para mi parecer, es bueno movernos en estas tecnologías, ¿no? Tecnología baja es bien difícil también lograr rendimientos. ¿Por qué? Porque los suelos están tan pobres, pero sí en estos rangos lo podríamos mover. Entonces, aquí, por ejemplo, para estas tecnologías hemos calculado rendimientos bajos, ¿eh? Moderados. Para la tecnología baja, un promedio de 750 kilogramos por hectárea. Para tecnología media, 1000. Ya un poquito más baja, media, 1600, y para el ya alta, 2300, ¿no? Pero muy riesgoso. Entonces hemos hecho el cálculo, aquí están los insumos, el estiércol, urea, de acuerdo aquí está también la información sobre la dosis de fertilización, aquí, no sé, NPK, ¿no? Para los técnicos, por favor. Entonces, y hemos sacado los costos, ¿no? Y los costos estarían acá, ¿no? Aquí estarían los costos para la tecnología tradicional, un costo de 3.900, tecnología baja 4.800, media 7.500 y la alta ya 8.000 no sé cuánto. Ya utilizando tractores, utilizando varias cosas, ¿no? Entonces, fíjense, a esos costos, el costo por kilogramo saldría 5.24 soles para la tecnología tradicional, 4.81 soles el kilo, ¿eh? Para producirlo. Tecnología media, aquí para tecnología media, para tecnología alta, como produce más, si tiene suerte, desde luego, ¿no? 3.76. Y en base a este costo, para que busque su precio de venta, ¿no es cierto? Porque nosotros, como los agricultores, no hacen ese costo, entonces vendemos a lo que podemos. Pero bueno, es otro tema, ¿no es cierto? Que hay que ver. Entonces, si yo vendo a 6 soles, entonces yo tendría una rentabilidad acá abajo, ¿no? Ya tenemos a 6 soles, ¿no? Entonces es una idea un poco para orientarnos. Ahora, los agricultores hay que motivar que estos costos no son difíciles de hacer. Y ahorita, por ejemplo, con toda la tecnología y con todas las cosas, sería fácil para un estudiante que está aprende en casa, en secundaria, haga estos costos, por ejemplo, ¿no? Que no es más que apuntar lo que gastas, es todo, ¿no es cierto? Y sumar qué gasto en mano de obra, gasto en deshiervo, en aporque, aquí está el costo del terreno, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces aquí los dejo esa información y para hacer, porque el costo nos puede indicar a veces estamos ganando o perdiendo plata, ¿no? Claro, en la agricultura familiar es también parte del empleo, que hay que valorizarlo, ¿no? Tiene su ventaja ahí, ¿no? Muy bien, esa es la información que había preparado. Para mí es un gusto haber compartido a los silencios, de todas maneras, y aquí a lo incógnito. Espero de que se haya entendido, o algunas participaciones, algunos comentarios que hay que hacer. Hay que seguir compartiendo, y esa era la intención de esta participación. Muchas gracias, muchas gracias.